You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al acto inaugural de la Feria Internacional del Libro 2025. Para la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, es un gusto darles la bienvenida al acto inaugural del evento editorial y cultural más importante del país y uno de los más relevantes en América Latina, que este año llega a su edición número 37 bajo el lema Las palabras del cuerpo. El camino de la Filbo ha sido liderado por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, de la mano de todos los actores de la cadena del libro que nuevamente se dan cita desde hoy hasta el próximo 11 de mayo. Hoy celebramos el poder del libro en nuestra sociedad. Leer nos transforma, nos permite pensar, cuestionar, sentir y soñar. Cada página nos lleva a un mundo nuevo, nos enseña, nos mueve y nos invita a construir nuevas miradas sobre la vida y sobre nosotros mismos. La Filbo existe gracias a los lectores que cada año nos inspiran, a los editores, autores, libreros, distribuidores y demás agentes de la industria editorial que hacen posible que las historias cobren vida, a los aliados públicos y privados que año tras año creen, como nosotros, en el poder transformador de la lectura. A todos ustedes, muchas gracias por ser parte del encuentro más importante de los libros, las letras y la literatura de Colombia. Saludamos a nuestros voceros e invitados de nuestra mesa principal. Señor Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación. Señor Ernest Urtasun Domenech, ministro de Cultura de España, muchas gracias por venir a acompañarnos. Excelentísimo señor Santiago Jiménez Martín, embajador de España en Colombia. Señor William Fabián Sánchez Molina, ministro encargado de las culturas, las artes y los saberes de Colombia. Señor Emilio Aristizábal Álvarez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. Señor Misael Blanco, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Libro. Señor Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Señor Juan Pablo Fajardo, vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Señor Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias. Señor Alberto Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva de Corferias. Señora Piedad Bonet, escritora colombiana. Gracias por acompañarnos y también al señor Javier Cercas, escritor español, por estar con nosotros esta noche.
También extendemos un saludo muy especial a la señora Adriana Ángel Forero, directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, a la señora... También saludamos a la señora Catalina Chávez, jefe de proyecto de la Filbo para Corferias, a la señora Pilar Londoño, directora de programación de la feria, y por supuesto también a las delegaciones de España que nos acompañan hoy, nuestro país invitado de honor. Un saludo especial. Un saludo muy especial también a La Guajira, departamento homenajeado de esta versión de la feria. Y saludamos también a todas las entidades gubernamentales, distritales, embajadores, cuerpo diplomático, representantes de la industria editorial, aliados, patrocinadores y periodistas y medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial. Para dar inicio a nuestro acto inaugural, escucharemos al señor Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias. Hablar de la Filbo es mucho más que reconocer un sector de gran importancia empresarial para el país como es el editorial. Es hablar de una industria que construye humanidad, que teje paz, que promueve consensos y que da vida a los valores que sostienen una sociedad libre y justa. Desde Corferias nos honra inaugurar la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, un espacio que celebra la producción editorial y encarna el poder transformador de las palabras como instrumento de memoria, de identidad y de futuro compartido. Nos enorgullece recibir a España como país invitado de honor, con una participación vibrante y comprometida bajo el lema «Una cultura para la paz». Un concepto profundamente pertinente para nuestro país y para el mundo, en un momento en el que el diálogo, la cooperación y el multilateralismo deben ser el camino. España nos recuerda que la cultura puede y debe ser un puente hacia la reconciliación y el entendimiento. Ese mismo espíritu es el que ha hecho de la Filbo mucho más que esta gran librería que se puede encontrar durante los días de feria. La ha convertido en un espacio de convergencia y reflexión sobre los temas que definen nuestra humanidad. Este año, bajo el lema Las palabras del cuerpo, la Filbo 2025 nos invita a explorar cómo la palabra habita tanto en lo físico como en lo simbólico, cómo se manifiesta en los gestos, en los silencios, en la resistencia, en la celebración y en muchos aspectos más de la vida cotidiana. Y qué mejor manera de entender ese vínculo entre lenguaje y expresión que reconociendo a La Guajira como departamento homenajeado. En su tradición oral, sus cantos, sus tejidos y sus danzas ancestrales se encarna con sabiduría el respeto profundo entre el ser humano y su entorno. Sus palabras también son cuerpo, cuerpo de territorio, de comunidad y de raíces. Como ilustre expresión del poder de las palabras, quisiera rendirle hoy homenaje a Mario Vargas Llosa, escritor universal, ciudadano de muchos mundos y figura esencial de las letras en nuestro idioma. España, nuestro invitado de honor, fue para él un hogar literario y Bogotá lo recibió como orador principal de la Filbo en diferentes ediciones, siendo la última de ellas el 2018, dejando una huella inolvidable. Honramos su legado como parte viva de la memoria de esta feria. Queremos agradecer profundamente a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, por su firme propósito y compromiso con la promoción de la lectura y por iniciativas que consolidan a Bogotá como ciudad lectora, entre ellas la estrategia Leo, Siento Bogotá y la programación descentralizada de Filbo Ciudad, que extiende el poder del libro a cada rincón de nuestra capital. Agradecemos también al Gobierno Nacional y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por su respaldo a esta feria y su trabajo para fortalecer el ecosistema cultural, con especial énfasis en la diversidad de territorios, cuerpos y memorias que nos constituyen. Nuestra gratitud a la Cámara de Comercio de Bogotá,
por su apoyo permanente a los emprendedores, editores independientes y pequeños empresarios del sector. Y cómo no destacar de manera muy especial a la Cámara Colombiana del Libro, cuya visión, liderazgo y perseverancia hacen posible que esta feria siga creciendo, innovando, conectando a Colombia con el mundo y posicionándonos como una de las ferias más importantes de habla hispana del planeta. La Filbo es más que una feria. Es una afirmación de lo que somos y de lo que podemos ser si ponemos las palabras en el centro de nuestra convivencia. Que esta edición sea una celebración del cuerpo que se expresa y crea, del lenguaje que une y transforma, y de la cultura que construye paz. Porque leer no es un acto pasivo, es una forma de imaginar y de construir lo posible. Bienvenidos a esta nueva historia que se escribe, como siempre, de la mano de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés López, por sus palabras. A continuación, es un gusto invitar al señor Emiro Aristizábal Álvarez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, para que comparta unas palabras con nosotros. Bienvenido. Voy a utilizar un término que nos enseñó en este mismo recinto hace un año la gran escritora Irene Vallejo, miembros de los oficios del libro. Creo que es un término que define muchas cosas y un término muy bello. Integrantes de la delegación de España, nos alegra mucho tenerlos acá, y editores, distribuidores, libreros y lectores. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Es un honor y un privilegio darle la bienvenida a esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro, un evento que se ha consolidado como un encuentro de los encuentros literarios más importantes de lengua hispana del mundo. Hoy nos reunimos aquí para celebrar las letras, la imaginación y el poder de la palabra, esas que van más allá de las fronteras y los continentes. Este año, con especial regocijo, recibimos a España después de 33 años, como un país invitado, pero no solamente es un invitado, sino un hermano literario, porque España es un referente histórico y cultural que ha marcado la evolución de la lengua que compartimos. La literatura española ha sido y sigue siendo el faro que ilumina el camino de la lengua castellana, con autores clásicos que han trascendido el tiempo y con plumas contemporáneas que siguen reinventando la narrativa. Desde el siglo de oro, con Cervantes y Quevedo,
hasta los grandes novelistas del siglo XX, como García Lorca, Matutes, entre otros, España ha brindado al mundo historias que han definido generaciones. Hoy, en la Filbo 2025, tenemos el privilegio de recibir a escritores, poetas y editores contemporáneos que representan la vanguardia de la literatura española actual. Su presencia aquí no solamente enriquecerá nuestras bibliotecas y librerías, sino también nuestras lecturas y pensamientos. Y ahora que reconocemos en esta feria la importancia de la literatura española, sería conveniente también ver cómo se encuentra la industria editorial colombiana frente a nuestro invitado de honor para sacar conclusiones y, sobre todo, para fijar derroteros. España tiene una población aproximadamente de 48 millones de habitantes, ligeramente inferior a los 52 estimados de Colombia. No obstante lo anterior, España publicó el año pasado 95.000 nuevos títulos y nosotros 22.000. En nuevos libros podemos decir que publicamos una cuarta parte del total de nuestro invitado de honor. Y en cuanto a tamaño del mercado, se estima que las ventas en España ascendieron a 184 millones de ejemplares el año pasado frente a 38 de nuestro país. Representamos un 20% del mercado ibérico. Y en cuanto al valor de las ventas, estamos hablando de 2.800 millones de euros en España frente a 250 millones para Colombia, lo que significa menos del 50% del mercado español. Me haría largo y tedioso en seguir haciendo comparaciones estadísticas entre el mercado editorial de nuestros dos países, pero la conclusión es clara. En Colombia tenemos mucho trecho que recorrer para llegar a los estándares de edición y lectura en que se encuentra España. Se me podría argumentar que con los niveles de ingreso de España es fácil llegar a esos montos de ventas de libros, pero esos volúmenes de edición y ventas no son producto de la inercia, sino fruto de un trabajo conjunto y permanente entre los actores de la cadena del libro y los gobiernos de España en todas sus administraciones. Basta citar, para no extenderme, la ley de lectura del libro y de las bibliotecas aprobada por las Cortes Españolas en 2007, que fija la obligatoriedad de las administraciones de aprobar y desarrollar planes de lectura periódicos que incentiven esa actividad. Sería algo así como los planes de desarrollo que deben elaborar todos los gobernantes en Colombia, pero en este caso para el fomento de la actividad editorial y la lectura. Una idea que lanzo desde este estrado sería proponer que todos los planes de desarrollo nuestros incluyeran un capítulo dirigido al fomento del libro y la lectura. De esa forma tendríamos compromisos permanentes de las autoridades a todos los niveles con esta importante actividad cultural en nuestro país. La Filbo es un espacio de diálogo, lugar de encuentros inesperados y descubrimientos literarios que nos lleva a sumergirnos en ideas y a cuestionarnos y a expandir nuestras perspectivas. En esta edición, el puente cultural entre Colombia y España se fortalece aún más, desarrollando la literatura, que es una patria común en la que todos cabemos. Para terminar, quiero agradecer al gobierno español haber aceptado esta invitación y su nutrida presencia, al gobierno nacional y distrital por su vinculación a este gran evento y asimismo a los editores, libreros, traductores y a todos los miembros de los oficios del libro, a todos ellos, gracias por participar. Pero sobre todo muchas gracias a los lectores que se darán cita en Filbo, a quienes cada libro espera con una promesa de una nueva aventura. Por supuesto, mi gratitud para nuestro socio Corferias. Han sido casi 40 años en construir este gran evento, que
es un patrimonio cultural de Bogotá, de Colombia y de la lengua española. Los invito a todos a disfrutar de esta feria con la curiosidad de quien abre un libro por primera vez. Que las páginas que recorramos en estos días nos inspiren, nos transformen y nos recuerden el valor de la palabra escrita. Bienvenidos a la Filbo, bienvenida a España. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Emiro Aristizábal Álvarez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, por sus palabras. España, como nuestro país invitado de honor en esta edición de la Filbo, hace homenaje al lazo histórico y vivo que une a nuestras culturas a través de la lengua, la literatura y la cooperación internacional. Por eso es un gusto escuchar las palabras del señor Ernest Urtasun Domenech, ministro de Cultura de España. Bienvenido. Muy buenas tardes. Alcalde mayor de Bogotá, viceministro encargado de las culturas, las artes y los saberes de Colombia, querido embajador de España en Colombia, autoridades del mundo de la edición y del libro de Colombia y de España, autores y autoras, querida Piedad Bonet, querido Javier Cercas, gracias por estar hoy aquí. Público de esta feria, presidente de la feria, gracias a todos y a todas en nombre de España por esta calurosa acogida a toda la delegación española. A menudo olvidamos el significado profundo de las palabras y salteamos nuestros discursos con significantes que se han desprendido con el uso y el abuso de su auténtico valor. A menudo las palabras dicen lo contrario de lo que queremos expresar, o son banalizadas o se convierten en carcasas sin vida diseminadas a lo largo de un texto. Pero las palabras luchan siempre por su sustancia. Las palabras reclaman su capacidad única de nombrar, de infundir vida y nos arrastran con una fuerza inimaginable. Por eso, si hoy digo la palabra honor y digo la palabra orgullo, estoy activa y conscientemente invocando el significado profundo, real, de estas dos palabras. Es un orgullo, queridos amigos y amigas, y un honor participar hoy, en nombre de mi país, en la ceremonia inaugural de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá y acompañar la presencia de una extensa delegación de autoras y de autores, casi 140, que representan la diversidad y la multiplicidad de voces, lenguas, miradas y sensibilidades de la cultura española de hoy. Hay palabras tan valiosas, tan necesarias en nuestro mundo, que exigen un esfuerzo colectivo y sostenido para preservar su significado. Me refiero a palabras como paz, me refiero también a su reverso, a guerra, y a esa acción tan bella y compleja que es sostener, cuidar al otro y al mundo. La paz y la sostenibilidad de nuestro planeta y de nuestras sociedades son, por esta razón, los ejes transversales de esta edición de la Filbo y de nuestra participación como país invitado. Y lo serán también, lo quiero señalar, de la celebración que haremos en Barcelona el próximo mes de septiembre en Mondiacult, en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, una cita que nos volverá a reunir a orillas de un mar Mediterráneo que se llama, no en vano, Mare Nostrum, porque nos pertenece y nos debe pertenecer a todas y a todos por igual. Quiero expresar, por lo tanto, mi profunda gratitud a todas las personas y equipos que, con su trabajo y esfuerzo coordinado en España y aquí en Colombia, y en esta ciudad de Bogotá, han hecho posible que hoy estemos aquí. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
muy especialmente, si me lo permiten, a la directora general del Libro y el Cómic y la Lectura del Ministerio que me honra dirigir, a María José Gálvez, también a Acción Cultural Española, a José Andrés Torres Mora, que nos acompaña, a la extensa delegación de escritores y escritoras que compartirán estos días su obra y su pensamiento, y muy en especial a la organización de la Filbo y al ecosistema colombiano del libro. Y, cómo no, a nuestro querido Antonio Monegal, gracias Antonio, que es quien ha estado al cuidado de los contenidos literarios y de la presencia de España en la Filbo. El propio Monegal nos ha dicho, y abro comillas, que este proyecto no es una conversación solo entre Colombia y España, sino entre todos los países que compartimos lenguas comunes, tradiciones literarias, espacios culturales e historia. Como en cualquier conversación, cada uno aporta sus experiencias, sus imaginarios, su memoria, desde miradas distintas de cada país. Y es esa precisamente nuestra voluntad y la verdad del abrazo que aquí hoy nos damos entre Colombia y España. En la organización de un evento internacional de estas características, que moviliza, como se pueden imaginar y saben, tantos recursos, medios y personas, habita sin duda una novedad, una voluntad narrativa, la línea temporal de una gran novela y el esfuerzo de síntesis y de concreción de un poema. Pero esta Filbo de mirada española no pretende un clímax al uso, no aspira a un desenlace con todos los cabos atados, no quiere cerrar la trama ni todas sus puertas. La Filbo que España propone ama las sorpresas, los flecos, lo que no se pudo explicar plenamente. La Filbo que España también les propone tiene más preguntas que certezas, todas las dudas y ningún dogma. Por una sencilla razón, porque está hecha de cientos, miles de nuevos comienzos, tantos como libros, personas, interacciones, diálogos y enamoramientos se vayan a producir desde hoy entre el público y las autoras y autores de la feria. La escritora española Rosa Chacel fue uno de los nombres más relevantes y más injustamente relegados del exilio político y literario español que siguió al golpe militar franquista en el año 36. Mujer republicana, alejada de relatos heroicos, de antologías masculinas e invisibilizada por una crítica patriarcal, Rosa Chacel firmó una singular obra narrativa surgida en el seno de una generación, la del 27, de la que siempre se nos dijo que no había escrito novelas. Chacel, que viene rasgando desde hace décadas ese manto de olvido, decía que los libros, y abro comillas, son acontecimientos en la vida de los que los hemos leído creyendo en ellos. Y esta Filbo está por ello llena de acontecimientos, de revelaciones, de fe en la literatura, de oportunidades para ser otros, otras, para cambiar el mundo lleno de libros. En cada expositor, al doblar cualquier esquina, en una mesa redonda o en un recital de poesía. Y hoy también les quiero confesar el vértigo que produce pensar en la Filbo en estos términos. Miles de nuevas vidas, miles de nuevas historias, miles de nuevos versos y relatos que van a nacer estos días con fuerza inusitada, como quien abre la ventana de un vendaval y permita que ocurra, que se desate el interior de una casa. Hay, y voy finalizando, otra palabra que quiero invocar también, sí, en plena profundidad, porque creo que vincula y concilia la experiencia de nuestros países, y es la palabra memoria. No hay futuro sin memoria, pero tampoco hay pasado. No hay nada sin la memoria. Y no hay memoria sin cicatrices. Nos lo ha contado la literatura, que es un catálogo de señales en la piel de nuestra historia. Y nos lo ha dicho también Piedad Bonet, en un hermoso poema que hoy me gustaría dejar aquí, Las cicatrices se titula. Y dice así: no hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Las cicatrices son, en estos versos, el mapa de lo que hemos vivido, como países, como culturas, como sociedades que han sufrido guerra y violencias, son marcas que están en la superficie de la piel, remates imperfectos, dice Piedad Bonet, que nos sanan dañándonos. La Filbo es también una oportunidad para hablar desde ese lugar, para tender puentes de libros y de palabras, para dialogar, para encontrar en la literatura y en la creación cultural la mejor manera de formular un nosotros y nosotras.
y que al fin esa palabra, nosotros, nosotras, refleje en su plenitud todo lo que de verdad nos une. Muchas gracias, Colombia, por vuestra acogida. Muchísimas gracias, señor ministro, por estas palabras tan sentidas en esta noche tan especial para nuestra industria de la Filbo. Bogotá hoy se consolida como la capital cultural de Latinoamérica y epicentro de este encuentro de las letras. La Feria Internacional del Libro de Bogotá es, ante todo, una celebración de la ciudad, de su diversidad cultural, su riqueza intelectual y su compromiso con la educación. Por eso es un honor invitar al señor Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero saludar primero a mi esposa que está con nosotros hoy, que además presenta un libro en la Feria del Libro en esta edición, Carolina. Un saludo muy especial de bienvenida al ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun Domenech. Bienvenido a Colombia y a toda la delegación de España. Quiero dar la bienvenida hoy a nombre de Bogotá a todos los autores, editores, diseñadores, distribuidores, traductores, ilustradores, agentes, correctores y todos los demás miembros de la cadena del libro que a partir de hoy hacen posible esta edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Serán cerca de 600.000 visitantes, más de 2.300 actividades y autores de 30 países. Este es sin duda uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, no solo por ser un escenario de encuentro alrededor del libro y de la lectura, sino por su papel en la generación de negocios para la industria editorial colombiana a través de espacios estratégicos como el Salón Internacional de Negocios o el Fellowship Program. Gracias a esto, más autoras y autores colombianos se leerán en distintos idiomas alrededor del mundo. Este año el eje temático de la feria es las palabras del cuerpo, una invitación poderosa y sugerente a conectar, reinterpretar, interpelar, validar o simplemente disfrutar el cuerpo en todas sus dimensiones y posibilidades. El cuerpo individual, el cuerpo social, el cuerpo como templo de la creatividad y la diversidad humana, la ciudad entendida como un cuerpo viviente y como cuerpo ecológico, ciudades que al paso de los siglos se deterioran, se transforman y se rejuvenecen, ciudades con cicatrices del pasado, ciudades que tras la enfermedad o la guerra vuelven a levantarse, ciudades frágiles y robustas, como las llamó Ítalo Calvino en las ciudades invisibles. También hay mucho que reflexionar, leer y conversar sobre los cuerpos violentados, excluidos, sometidos o denigrados, sobre la memoria alrededor de los cuerpos, sobre la emancipación de los cuerpos que propone la filósofa colombiana Laura Quintana, sobre lo que percibimos a través de los sentidos y lo que sobreviene cuando nuestros órganos fallan o simplemente dejan de funcionar. Esta mirada hacia el cuerpo como sujeto, pero también como objeto de la indiferencia y el olvido, es la que plasma la maestra Beatriz González en su obra Auras Anónimas, reconocida como una de las intervenciones artísticas en espacio público más importantes del mundo. La obra, que vamos a renovar en Bogotá, en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá, realza la figura de cargueros que trasladan cuerpos violentados e invisibilizados en los ritos fúnebres de la marginalidad y marca un giro radical en la manera en que hemos entendido las relaciones entre los cuerpos de miles de colombianos anónimos enterrados en el llamado cementerio de los pobres y la construcción de nuevos relatos de ciudad, relatos menos hegemónicos y más humanos. La relación entre el cuerpo y la ciudad, un tema recurrente en la literatura, la filosofía y el arte, también nos plantea la idea de la ciudad como un cuerpo viviente, un sistema interconectado en el que cada órgano cumple una función esencial para el bienestar general. Le Corbusier, el destacado arquitecto y urbanista suizo-francés, hablaba de la ciudad como un organismo funcional,
en el que las calles, las zonas verdes, las plazas y las zonas residenciales son órganos que deben articularse para facilitar y alegrar la vida de sus habitantes. Por eso hablaba de la ciudad radiante, como un organismo vivo que debe concebirse y diseñarse para emular la integridad y la eficiencia del cuerpo humano, pero sobre todo para enriquecer y elevar la calidad de vida de las personas. En su dimensión de cuerpo viviente, la ciudad incluye también un cuerpo ecológico del que todos nos beneficiamos y con el que todos tenemos responsabilidades, como preservar sus ecosistemas y áreas protegidas, dar un manejo adecuado de los residuos y sobre todo transformar nuestra relación con los recursos hídricos, algo en lo que insistimos para asegurar que sea una ciudad sostenible y consciente con el planeta. Yo quiero aprovechar este espacio para reiterar que Bogotá es una ciudad viva y que está más viva que nunca. Y lo está porque acá las cosas pasan y los sueños se cumplen, como lo vemos día a día con los avances de la construcción de la línea 1 del metro y de otros proyectos que van a transformar la vida de los bogotanos. Pero Bogotá está viva también porque hemos entendido los desafíos de la crisis climática que vivimos y hemos dado pasos claves para preservar ese cuerpo ecológico de la ciudad. Soy consciente de que en la mente de muchos de los que están aquí está el racionamiento todavía de agua. Pero desde la alcaldía hemos emprendido ya acciones contundentes para no solamente superar el racionamiento temporal, sino para garantizar que Bogotá tenga agua en el corto, mediano y largo plazo. Datos puntuales que lo demuestran: hemos puesto en marcha un plan ambicioso para restaurar 1.300 hectáreas en los cerros orientales, que es la columna vertebral de nuestra ciudad. Eso es el 10% de toda la reserva y equivale a 20 veces el esfuerzo que se ha hecho en administraciones anteriores. El pasado lunes anunciamos la aprobación por parte del Consejo Directivo de la CAR de vigencias futuras que van a permitir a la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá suscribir un convenio con la CAR para financiar la Petarcanoas, que es la obra ambiental más importante de Colombia y de Latinoamérica, que va a garantizar que podamos tratar el agua del 70% de Bogotá que hoy no se trata y el 100% de Soacha. Bogotá es un escenario de vida, de encuentro, de inspiración. Es la ciudad de Luis Fayad, uno de los autores celebrados en esta feria cuya novela Los parientes de Esther retrata esta ciudad que se vive desde el barrio, desde la cotidianidad de una familia. Esa ciudad llena de contradicciones, de desencuentros y de transformaciones. En la novela de Fayad, Bogotá es un personaje más que refleja las tensiones y la sensibilidad de sus habitantes. Como gobierno distrital hemos entendido que esa sensibilidad se encuentra en los libros, la lectura, la oralidad, pues a través de las palabras podemos vivir plenamente el cuerpo creativo e imaginar un sinfín de historias, épocas, lugares y formas de ser y de existir, así como forjar el sentido crítico de ciudadanos capaces de comprender y hacer valer sus derechos en una sociedad democrática. Esta poderosa conexión entre el cuerpo, la palabra y la ciudad será el hilo conductor del pabellón de la Alcaldía Mayor de Bogotá aquí en la Filbo, al que hemos bautizado Leo Siento Bogotá. Nuestro pabellón es un espacio inclusivo que propone distintas formas de integrar la palabra con el cuerpo y el territorio, con nuestra ciudad a través de los sentidos como instrumentos para comprender, expresar y comunicar. La participación de los visitantes en el recorrido invita a reflexionar sobre diversas perspectivas en cada una de las experiencias del pabellón, que a su vez enriquecen la identidad cultural bogotana, en la que la palabra, tanto escrita como hablada, se convierte en un motor de desarrollo capaz de transformar realidades y abrir nuevas puertas de conocimiento y de creatividad. Asimismo, y con el fin de descentralizar la programación, como lo mencionaba Andrés López hace un rato, la programación distrital, que tiene como sede principal a Corferias, tendremos además actividades de la Filbo en 28 espacios de la ciudad. Y allí tendremos destacados autores nacionales e internacionales que llevarán lo mejor de la literatura a las bibliotecas públicas de Bogotá, a los centros CREA y otros escenarios de la ciudad. Con ello fomentamos también prácticas y experiencias que acerquen a los estudiantes de Bogotá a la lectura, la escritura y la oralidad. Y a través de la Secretaría de Educación vamos a garantizar la participación de estudiantes de 71 colegios oficiales, la visita de autores a 15 instituciones educativas en el marco de la Filbo en tu colegio y el ingreso gratuito para todos los docentes, administrativos y directivos docentes del sector oficial de Bogotá.
También quiero extender un saludo muy especial de bienvenida a España, país invitado de honor, y a la delegación que encabeza el ministro de Cultura del Gobierno de España. El Ministerio y Acción Cultural Española, bajo el lema Una cultura para la paz, con nosotros y con el planeta, traen a la Filbo a destacados autores y representantes de su industria editorial. Quisiera recoger las palabras del profesor Antonio Monegal, comisario de esta gran delegación, quien señaló que la participación de España en la Filbo no solo busca tejer una conversación con Colombia, sino entre todos los países que compartimos lenguas comunes, tradiciones literarias y espacios culturales de historia. Desde la alcaldía nos unimos a esta concepción pluralista y diversa de la cultura y celebramos los estrechos vínculos de cooperación e intercambio que como ciudad nos unen con España. Gracias a esos vínculos tendremos a Madrid como ciudad invitada en la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá el año entrante y logramos la firma de un acuerdo para un memorando de entendimiento con el Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal con el fin de que Bogotá pueda postularse a diferentes convocatorias enfocadas a recursos de cooperación internacional. Aprovecho también para invitarlos este domingo a las 2 de la tarde al concierto que vamos a realizar en alianza con AECID, la Embajada de España en Colombia y el Instituto Cervantes, en el Parque Virgilio Barco, al lado de la Biblioteca Virgilio Barco. Será una gran oportunidad para dar una oportunidad. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Musical también a esta feria del libro. No quisiera terminar sin destacar los avances que hemos logrado en Bogotá en materia de cultura. Nuestro compromiso desde el día 1 es hacer de Bogotá una ciudad con una sociedad de conocimiento que promueve la diversidad cultural, creativa y estética de sus habitantes, que mejora integralmente la calidad de la educación a través de estrategias de promoción de lectura, escritura y oralidad. Aumentamos los recursos en cultura del año pasado a este, pasamos de 891 millones de pesos a más de 1 billón de pesos. Es una demostración de que entendemos de que la cultura es fundamental para transformarnos como sociedad, para abordar los retos que tenemos, los problemas, las narrativas que a veces se limitan en ciertos espacios y que gracias a la cultura y la discusión de los barrios directamente y del ciudadano directamente pueden llevarnos a cambiar las cosas. Antes de concluir, quisiera referirme brevemente, como ya lo hicieron algunos, a la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, un hecho literario que todos lamentamos, pero que no podemos dejar de lado en la inauguración de una Feria Internacional del Libro a la que él asistió en muchas oportunidades. Sabemos que la grandeza de su obra lo va a sobrevivir, no solo como el extraordinario novelista, agudo ensayista y pensador de las sociedades contemporáneas que fue, sino como una gran influencia para las generaciones futuras. Con su prosa lúcida, apasionada y valiente, nos enseñó que la literatura no es un simple refugio, sino un arma contra la indiferencia, una forma de entender el mundo y de defender la libertad. En cada página suya habita una convicción profunda. Leer nos vuelve más humanos, más críticos, más libres. Abro comillas. Una sociedad impregnada de buena literatura es más exigente con el mundo en el que vive y con las instituciones que la gobiernan. Exigen más porque sueña más, porque desea más. Así lo dijo Mario Vargas Llosa al presentar una edición conmemorativa de La ciudad y los perros en alusión a la literatura, pero sobre todo al hábito lector, como la facultad humana que nos permite decidir libremente hacia dónde queremos orientar nuestros destinos. A Mario Vargas Llosa hoy le agradecemos su firmeza en sus convicciones, la tenacidad de su ejemplo. Su obra nos inspira a soñar y a construir una Bogotá con las palabras del cuerpo, una Bogotá que a pesar de las dificultades que tenemos, camine con armonía con la naturaleza,
recupere la confianza y nos genere a todos los que acá tenemos la fortuna de vivir el enorme orgullo que hoy nos genera dar inicio a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde de Bogotá. Uno de los pilares fundamentales para la realización de la Filbo es el respaldo del Gobierno Nacional, que a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes hace posible que esta gran celebración del libro y la lectura siga creciendo y proyectándose al mundo. A continuación, escucharemos las palabras del señor William Fabián Sánchez Molina, ministro encargado de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Bienvenido. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, celebramos con entusiasmo esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Esta gran fiesta del pensamiento, la palabra y la creación. Aquí la lectura se vuelve encuentro, los libros se alzan como puentes entre culturas y el país se imagina y se reinventa palabra por palabra. Este 2025 recibimos con alegría a España como país invitado de honor, bajo un eje que nos interpela profundamente, la relación entre la palabra y el cuerpo. Porque la palabra nace del cuerpo, de su ritmo, de su memoria, de su sensibilidad, y el cuerpo a su vez es verbo en movimiento, gesto que se inscribe en los territorios, en las historias, en las formas de habitar el mundo. Como Ministerio de las Culturas reconocemos esa conexión como un horizonte hacia el cual debemos seguir avanzando, porque la cultura es en sí misma un cuerpo que dice y una palabra que se mueve, un entramado de sentidos y relatos que nos unen, nos transforman y nos sostienen como colectividad. La Feria Internacional del Libro es uno de los escenarios más potentes para que esa relación se manifieste y se expanda. Aquí no solo circulan libros, aquí se movilizan ideas, se activan economías culturales, se tejen vínculos entre lectores, autores, editores, libreros, promotores de lectura, bibliotecarios, artistas y gestores. Esta feria no es solo un evento, es un territorio vivo, en constante diálogo, donde el sector del libro impulsa también el desarrollo económico y cultural del país en su sentido amplio. Y en el corazón de esta feria, con profunda alegría, abrimos también las puertas de nuestro stand. Una casa de puertas abiertas, una casa que cobija y conversa, un espacio habitado por saberes, por imágenes, por relatos que invitan a aprender, a debatir, a imaginar. Una casa donde Colombia se lee y se nombra desde sus muchas voces. Este año nos llena de orgullo presentar la segunda entrega de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, una colección que reúne a 97 autoras fundamentales en la construcción de nuestra historia literaria. Conmemoramos también desde el Ministerio de las Culturas a dos grandes pensadores, Orlando Fals Borda y Guillermo Cano Izaza, cuyas palabras siguen iluminando nuestros debates sobre verdad, justicia y democracia. Nos sumergimos además en las aguas del Galeón San José, con una experiencia inmersiva que nos conecta con los relatos que el mar resguarda. Relatos de memoria, de historia compartida, de patrimonio vivo. Y lanzamos también los planes nacionales de las artes, planes de música, de danza, de teatro y de circo. Iniciativas construidas desde la escucha y el diálogo con los sectores, que trazan una hoja de ruta para los próximos 10 años y reconocen la fuerza de las prácticas artísticas en la vida del país. Todo esto es posible porque creemos en el poder de la palabra, en los libros como espacio común, en la cultura como cuerpo vivo, diverso y en constante transformación. Gracias a quienes hacen posible también esta feria y gracias a España por apostarle a este vínculo esencial entre cuerpo y palabra, ese vínculo que nos permite reconocernos, narrarnos y seguir avanzando como sociedad. Hoy más que nunca sabemos que leer es una forma de tocar el mundo y esta feria nos invita a hacerlo, con todos y cada uno de los sentidos.
Nos invita también a oír el país que se cuenta desde sus sensibilidades y a escribir juntos, por supuesto, el país que soñamos. Sea esta la oportunidad de verdad para también sumarnos a dar un saludo a quienes se han ido, escritores que se han ido, lectores que se han ido, pero también para celebrar a aquellos escritores y lectores que seguramente habitarán y caminarán cada uno de estos espacios, seguramente en ciernes, pero sin duda con toda certeza. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al señor ministro encargado de Cultura de Colombia. Esta noche contamos con la participación especial de la señora Piedad Bonet, una de las voces más profundas de la literatura. Bueno, no hay que decirlo, el auditorio lo dijo. Una de las voces más profundas de la literatura colombiana, poeta, ensayista y novelista, cuya obra ha iluminado la palabra como camino de sanación y memoria. Por eso es un honor escuchar su discurso enmarcado en el lema de la Filbo 2025, Las palabras del cuerpo. Bienvenida. Señores ministros de Cultura de España y de Colombia, señor embajador de España, autoridades que nos acompañan en la mesa, querido escritor Javier Cercas, estimado público. Acierta la Filbo 2025 cuando propone como lema las palabras del cuerpo. Lo hace a 5 años de una pandemia que nos devolvió a todos la conciencia de que somos cuerpos vulnerables, perecederos, amenazados por los peligros que hemos creado como especie al irrespetar los límites que impone la naturaleza. Durante meses estuvimos marcados por la tristeza del distanciamiento, con cuerpos intocables que parecían hablar también, porque todo tiempo crea sus metáforas de un mundo donde lo virtual ha ido desplazando a lo táctil. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. La pandemia, con sus miles de personas muriendo en la más trágica soledad, irrumpió paradójicamente en una época en que el cuerpo ha adquirido un poder simbólico mayor que nunca y en el que es objeto de infinita veneración y cuidado. La sociedad aséptica en la que vivimos predica a diario la necesidad de hacer deporte, comer sano, dormir bien. Persigue la juventud a toda costa. No sabe qué hacer con sus viejos y los encierra en lugares también asépticos y pone toda su fe en una medicina que cada vez tiene más logros y que prolonga la vida tanto como puede, a veces incluso más allá de la lucidez de las mentes. En una época donde todo se consume y se exhibe como mercancía, el cuerpo que hemos conseguido hacer maleable alardea de sus encantos en las pantallas. Como anota el filósofo Pascal Bruckner, las cirugías se convierten en el accesorio de toda una generación
y los jóvenes de 20 años congelan sus óvulos, se rehacen la nariz, los labios, los pechos y las nalgas a riesgo de crear una humanidad de clones. Y es imposible aquí no pensar en el sueño de Frankenstein de suplantar a Dios creando vida y en su doloroso fracaso al producir un ser fragmentado, discriminado y perseguido por su imagen, como tantos en este triste mundo. Y sin embargo, esta fiebre de ser el que deseamos ser, más joven, más bello, más sano, que a veces puede producir monstruos, entraña también una enorme revolución que consagra políticamente el derecho a decir mi cuerpo es mío, hasta el punto de desafiar los que parecieran determinismos biológicos y de preguntarse en qué medida la identidad es o no un ideal normativo. Hoy se replantean las nociones de sexo y género y por primera vez en la historia se abre una puerta a la libertad de las comunidades diversas. Una puerta que siempre está en peligro de cerrarse porque en muchas partes del planeta estamos viendo que la homofobia y la transfobia de los gobernantes más retardatarios están derrumbando las leyes que protegían estas minorías. Las mujeres, por otra parte, conquistamos, no sin dificultad, el derecho al aborto, a decidir si queremos o no ser madres y a sacar de la normalización el acoso y la violencia sexual ejercida desde el poder. Y muchas mentes liberales buscamos que las legislaciones permitan la muerte digna, la eutanasia y la muerte asistida, y que se acabe la estigmatización de la sexualidad como cada uno la conciba, del suicidio, de la enfermedad mental, de las madres solteras y de tantas otras cuestiones relativas al cuerpo sobre las que existe un tabú. Los cuerpos de hoy, pues, se hacen y se rehacen en busca de sus necesidades más íntimas. Superando prejuicios de años, lucen tatuajes que expresan su personalidad, sus gustos, sus creencias, y se visten de tal modo que sus ropas declaren quiénes son, porque como ya dijo Baudelaire, en la moda podemos leer la moral y la estética de una época. Lear, en la obra de Shakespeare, habla del hombre vestido que se eleva sobre la naturaleza y del mendigo que no es más que un pobre animal desnudo y erguido. Del hombre desnudo ha hablado desde siempre la literatura, de la belleza y las miserias del cuerpo, de la enfermedad y el dolor físico y mental, de la sexualidad y el deseo, y del amor que hace que Borges escriba «Me duele una mujer en todo el cuerpo», y también de los cuerpos que el odio desnuda para humillarlos y despojarlos de humanidad. Lo hizo Primo Levi con palabra austera y lo siguen haciendo muchos otros escritores para denunciar las perversidades del alma humana y los alcances del odio, y para que no olvidemos el dolor de los confinados en los campos de concentración, en las cárceles, en los manicomios y en los espacios donde se tortura. Porque un escritor que merezca ese nombre siempre escribe, aunque parta de sus propias experiencias, buscando el valor colectivo de lo que dice. En este sentido, la escritura siempre es y será política, pero no porque afirme nada rotundamente, ni porque predique ninguna verdad, sino porque lo suyo es explorar las contradicciones y las ambigüedades del humano y hacerse preguntas. No hay escritura sin cuerpo, escribió Jean-Luc Nancy. Escribimos con él, que es el que produce la grafía, el pensamiento, la imaginación, y por el que necesariamente pasan las experiencias y los sentimientos de nuestros personajes.
Nuestro cuerpo es umbral y la escritura es nuestra prolongación. Somos como cuerpo no solo biología, sino construcciones sociales y culturales. Y la escritura nos permite conocer, romper, transgredir y develar, acusar, dolerse. En un mundo especialmente violento que instrumentaliza los cuerpos de muchos seres humanos, la literatura se pregunta por lo que significa que en pleno siglo XXI 50 hombres violen a una mujer dopada con el consentimiento de su esposo. O por qué a una mujer trans le rompen los brazos y las piernas, la echan al río y la graban mientras se ahoga en medio de gritos de auxilio. Se pregunta también por el hecho de que 140 mujeres y niñas sean diariamente víctimas de feminicidio, por la persistencia del racismo que hace que el verdugo desoiga la súplica de un hombre que no puede respirar, por la exclusión del distinto y el rechazo al migrante, por el sentido de las guerras que asolan pueblos enteros, sacrifican en masa a sus jóvenes y no respetan ni ancianos ni niños, por nuestra noción de trabajo y productividad que nos lleva por el camino de la autoexigencia, el agotamiento y la depresión, por el manejo de los psiquiátricos, del encierro y del uso irresponsable de medicamentos que aniquilan tantas mentes brillantes, por la promoción comercial del amor con cero riesgos, o por los jóvenes que duran semanas encerrados en sus cuartos frente a las pantallas, descartando toda interacción personal, por lo que hay en la conciencia de los que no vacilaron en matar jóvenes inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros, y por los dilemas éticos que trae una inteligencia artificial que, más allá de sus ventajas, nos está desdibujando como cuerpos hasta el punto de hacernos contestar diariamente que no somos un robot. Todas estas y muchas otras son las preguntas sobre el cuerpo que la literatura se hace y se tiene que hacer en el siglo XXI. La literatura colombiana se ha ocupado siempre de nuestras múltiples violencias. En la poesía de Charri, de Roca, de José Manuel Arango, María Mercedes Carranza, en La vorágine y en el olvido que seremos, en 100 años de soledad y en las crónicas de Patricia Nieto, que cuenta cómo los habitantes de Puerto Berrío, adoptan los cadáveres que el río arroja a sus orillas para enterrarlos y ponerles un nombre nuevo, porque también hay, en medio del horror, amor y solidaridad. Escribo para perderle el miedo a la muerte, dijo Rosa Montero, que es lo mismo que decir: escribimos y leemos para vivir doblemente, para acercarnos a los otros y para repetirnos que este hambre propio existe, es la gana del alma, que es el cuerpo, como tan bellamente escribió la poeta peruana Blanca Varela. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Piedad Bonet por estas palabras tan especiales esta noche. A continuación, es un gusto recibir al señor Javier Cercas, autor español de gran reconocimiento internacional, ensayista, narrador, quien ha sabido convertir la memoria y la historia en elementos fundamentales de una literatura comprometida con su tiempo. Bienvenido. Buenas noches a todos. Yo no saludo a todas las autoridades porque ya llevamos mucho rato y ya los conocen ustedes. Hace unos años, mi amigo Juan Gabriel Vázquez, el novelista colombiano, y su mujer, Mariana Montoya, me llevaron a El Chorro de Quevedo.
donde, como ustedes saben, muy bien, hay una casita colonial en el lugar en el que, según cuentan, Gonzalo Jiménez de Quesada instaló su primera guarnición y, por lo tanto, fundó la ciudad. Y cuando vi esa casita preciosa, lo primero que me salió del alma fue decir, ahí va, pero si parece una casa de mi pueblo, porque era idéntica de las casas de mi pueblo. Yo soy catalán, como el ministro Urtasun, pero como tantos catalanes, nací en el sur de España, en Extremadura, en un pueblecito minúsculo, muy cerca de donde nació Gonzalo Jiménez de Quesada. Y esa sensación de reconocimiento, de reconocer aquí, en Bogotá, en Medellín, en Cartagena de Indias, en toda Latinoamérica, cosas que yo he vivido, que yo he visto en España, ha sido constante. Hay una frase de Hugh Thomas, del historiador británico, que es tan buena que parece de Oscar Wilde. Y tan buena también que parece como un aleph borgiano, ¿verdad? Un punto en el cual se ve todo, a través del cual se ve todo. La frase dice, quien solo conoce España, no conoce España. Y eso es exactamente así. Para conocer de verdad España hay que venir aquí, a Colombia, hay que ir a México, hay que ir a Argentina, hay que ir por toda Latinoamérica, donde lo que ves son como versiones de España, declinaciones de España, que en España ya no tenemos. Yo creo que a ustedes estoy seguro de que a ustedes les ocurre lo mismo, de que podría decirse que para conocer Colombia, que no basta con conocer Colombia, ¿verdad? Hay que ir también a España y hay que ir a México y hay que ir a Argentina, etcétera, ¿no? Esto a mí me parece muy importante. Es curioso, a mí siempre me llama la atención que del lema fundacional de la Revolución Francesa siempre nos acordamos de las dos primeras palabras, ¿verdad? Libertad, igualdad, es el lema que funda la modernidad, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Y siempre nos acordamos de los dos primeros términos. Y por supuesto que son muy importantes, ¿no? La libertad, amigo Sancho, es el bien más preciado que tienen los hombres, dice Don Quijote, ¿verdad? Y claro, la igualdad es absolutamente fundamental, ¿no? Aunque, como ocurre con la libertad, de la palabra igualdad abusamos también. La palabra igualdad no significa que todos seamos exactamente iguales. Eso no es así. Yo no soy igual que Donald Trump, un señor que es golpista, machista, delincuente, etcétera, etcétera. Yo no soy igual que él. Ustedes me van a permitir la vanidad. La igualdad significa que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos que tener exactamente las mismas oportunidades, que merecemos aprecio y amor y todas estas cosas, pero no es que todos seamos exactamente iguales. Bueno, a mí me asombra eso, porque además, como saben muy bien todos los políticos que tenemos aquí a nuestro lado, esos son a veces difícilmente equilibrables, ¿no? Hay que mantener un equilibrio entre esos. A más libertad, menos igualdad. A más igualdad, menos libertad. Eso siempre es difícil, mantener ese equilibrio. Al fin y al cabo, libertad e igualdad son aspiraciones, valores. Pero pero la fraternidad, todo el mundo se olvida de ella. Y la fraternidad no es un valor, es un hecho. Es que todos somos hermanos. Es que todos pertenecemos a la misma familia, que es la familia de los seres humanos. Es asombroso que nos olvidemos del valor fundamental, que es el de la fraternidad. Entonces, claro, todos somos hermanos. Lo que pasa es que los españoles y los colombianos y los mexicanos y los argentinos somos mucho más hermanos que los demás, ¿verdad? Porque todos compartimos cosas absolutamente esenciales. Compartimos una historia, compartimos una cultura y compartimos una lengua, lo cual es fundamental. Y bueno, hace muchos siglos los españoles llegamos aquí con la soberbia de las armas y hoy llegamos aquí, muchos siglos después, con la humildad de las letras. Y lo primero y lo más importante que yo tengo que hacer aquí, en nombre de todos los de la delegación española y en nombre de todos los escritores españoles aquí presentes, es darles de todo corazón, las gracias por su hospitalidad, por su generosidad, por acogernos hoy aquí en esta feria que efectivamente se está convirtiendo en una de las más importantes del mundo. Déjenme decir, esto no lo digo yo, es un hecho. De todos modos, como tengo que hablar un poquito, pues déjenme decir un par de palabras más. De mí se dice, como de mis colegas, que soy un escritor español.
Y eso no es exacto. Eso es una verdad parcial, una verdad insuficiente. Yo lo que soy, en realidad, es un escritor en español, lo cual es muy distinto. ¿Qué quiero decir con eso? Yo hasta más o menos los 14 años lo que leía era lo que había en mi casa, en la biblioteca de mi casa, que no era muy nutrida, sí lo era la de mi colegio, la de los maristas, y eso es lo que leía básicamente, ¿no? Y a partir de los 14 años más o menos yo empecé a salir a las librerías a comprar mis propios libros. Y lo que encontraba en las librerías españolas, y lo que compraba y lo que leía ávidamente, no eran escritores contemporáneos españoles. Los escritores que yo compraba y que leía ávidamente se llamaban Gabriel García Márquez, se llamaban Jorge Luis Borges, se llamaban Mario Vargas Llosa, se llamaban Rulfo, Cortázar, etcétera, etcétera. Es decir, escritores que llevaban ya años poniendo patas arriba, no solo la literatura en español, poniendo patas arriba la literatura universal. Y eran latinoamericanos. Yo no sé si yo hubiese sido escritor sin esos escritores que para mí fueron absolutamente esenciales. No lo sé. Lo que sí sé es que yo hubiese sido un escritor completamente distinto y peor, mucho peor de lo que soy. Miren, los escritores, como sabe Piedad y sabemos todos los escritores, tenemos dos tradiciones fundamentalmente. Una, la de la literatura universal, en la que tú, el escritor, con absoluto egoísmo, espiga, ¿no? Coge lo que le interesa. Y por otro lado está la literatura de nuestra lengua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestra lengua es la herramienta con la que trabajamos, ¿no? Y esas dos tradiciones tienes que tenerlas muy bien sujetas, como si fueran las dos riendas de un carro, ¿verdad? Nuestra tradición, mi tradición, se enriqueció extraordinariamente gracias a los escritores, a los grandes escritores latinoamericanos de este siglo, del siglo pasado. Yo no pertenezco solamente a la tradición española, a la tradición extraordinaria de Cervantes o de Quevedo. Yo pertenezco también a la tradición de Borges, a la tradición de García Márquez, a la tradición de Vargas Llosa, etcétera, etcétera. A eso que uno de esos grandes escritores, que fue Carlos Fuentes, llamó con palabras felices y famosas el territorio de la Mancha. Ese es realmente nuestro territorio, esa es realmente nuestra tradición, la tradición de Piedad, la tradición de Héctor Abad Faciolince, la tradición de William Ospina, por mencionar algunos de los grandes escritores colombianos. A esa es la tradición a la que realmente pertenecemos. Y déjeme decir una cosita más, rapidísimamente. Diré más todavía sobre este asunto. Como ustedes saben, nosotros, los españoles, un español que se llamaba Don Miguel de Cervantes, inventó en un golpe de genio, que no abolirá el azar, la novela moderna, ¿verdad?, con el Quijote. Pero los españoles no entendimos el Quijote. No entendimos el Quijote. El Quijote fue un éxito fenomenal, fue un libro extraordinariamente popular, pero a veces, como decía Borges, el éxito es un gran malentendido. Y los españoles no asimilamos la lección de Cervantes, no entendimos ese libro. Quienes entendieron ese libro, quienes empezaron a entender ese libro milagroso, casi siglo y medio después, no fueron los españoles, fueron los ingleses, sobre todo, fueron los franceses, como Diderot, por ejemplo, o los ingleses. A los españoles se nos escapa, como dijo un gran crítico y historiador español, la novela se nos escapa literalmente de las manos, porque no la entendimos, porque no hubo una continuidad para esa genialidad del Quijote. Y emigró efectivamente, sobre todo, a Inglaterra, Sterne, Fielding, etcétera, etcétera, que son quienes entienden, repito, casi siglo y medio después, la lección de Cervantes, y de ahí nace la novela moderna. Por eso, cuando yo voy a Inglaterra, siempre les digo, oiga, olvídense del Peñón de Gibraltar, que es una vieja reivindicación del más rancio nacionalismo español, valga la redundancia, una reivindicación territorial, y devuélvanos la novela. Eso es lo que nos tienen que devolver. El Peñón ya pueden quedárselo. Bueno, quienes nos devolvieron la novela fueron realmente ustedes. Fueron los grandes escritores latinoamericanos. Esos grandes escritores, los García Márquez, Vargas Llosa, Borges, aunque no escribiera una novela en su vida, ellos fueron quienes volvieron a colocar la novela en el centro del canon universal, ¿verdad?, como no había estado nunca desde Cervantes, y quienes no, como digo, nos devolvieron el legado perdido de Cervantes. Ustedes lo hicieron. Nosotros les trajimos aquí la lengua, pero ustedes nos han devuelto
el mejor instrumento o uno de los mejores instrumentos junto a la poesía de la lengua, que es la novela. Así que muchas gracias, no sé si estamos en paz, pero se lo agradezco. Y acabo ya, ahora sí acabo de verdad, porque tengo aquí a nuestros políticos, creía que iba a estar el presidente Petro, y que quería decirles unas cosas, porque pocas veces los tienes aquí tan callados, escuchándote, ¿verdad? Esto no ocurre nunca, así que voy a aprovechar la oportunidad, ustedes me van a perdonar, sobre todo, no se asusten, no se preocupen, no va a pasar nada. Es normal que estén un poco asustados porque, como decía Jean-Paul Sartre, ya nadie lee a Jean-Paul Sartre, pero Sartre era un hombre muy inteligente, decía, los escritores somos conciencias inquietas. José Saramago, que había leído bien a Sartre, decía, más directamente decía, somos moscas cojoneras. Vargas Llosa, cuyo maestro era Sartre, decía, somos aguafiestas. Yo, mucho más humildemente que cualquiera de estos grandes escritores, diré como si fuera argentino, no sé si la expresión se usa aquí, en Colombia, los escritores somos rompepelotas. Eso es lo que somos, es decir, somos aquellos que dicen cosas que la gente no quiere escuchar y que sobre todo el poder no quiere escuchar, como hacían los bufones en la época, ¿verdad? En las cortes medievales y tal. Quiero decirles rápidamente dos cosas, muy rápidamente, que son la misma en el fondo. Una, por favor, no se peleen ustedes. No se peleen. Es decir, es normal que dentro de un país haya controversia y todo eso. Pero yo cuando veo a un político, a un mandatario español, pelearse con un mandatario argentino, o a un mandatario colombiano pelearse con uno venezolano, me da vergüenza, sinceramente. Porque yo, en España, como tantos escritores españoles, yo tengo muchos enemigos en España, muchos. Bueno, ellos me tienen a mí, yo a ellos no los tengo como enemigos, pero bueno, pero en Colombia no tengo ninguno. En Argentina no tengo ninguno. Aquí me han tratado como no me han tratado, y lo digo de verdad, no estoy intentando halagarles, me han tratado como en ninguna parte. Desde el primer día que vine aquí, con García Márquez, en Cartagena de Indias, ese hombre me trató a mí con una generosidad que yo nunca supe cómo corresponder. Aquí, lo comentábamos ayer con unos colegas viniendo del aeropuerto, aquí un escritor español llega y yo me sentí instantáneamente como una estrella del rock and roll, como no me he sentido en mi vida, y lo digo de verdad. Aquí hay un entusiasmo, este aplauso que he oído a Piedad Bonet, esto no existe en España, se lo merece más que sobradamente, pero esto es extraordinario, el respeto, el aprecio, el amor que se tiene por los escritores, por la cultura, esto es único y es extraordinario y es maravilloso. Yo he visto a gente en Cartagena de Indias, me acuerdo del Hey Festival, esto no lo he visto en ninguna parte, escuchando a los escritores sentados, la gente sentada en las aceras y escuchando a los escritores por los altavoces, porque no habían podido entrar en los eventos. Esto es extraordinario. Nosotros, los ciudadanos de a pie, los escritores, nos llevamos de maravilla. Así que yo creo que ustedes deberían llevarse también de maravilla, porque tienen muchas cosas que hacer. Había un viejo lema del que nadie se acuerda, a mí me encanta, ahora suena cursi y todo, que era el pueblo unido jamás será vencido. Era fantástico. Nicanor Parra construyó un artefacto poético con eso que decía la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, que también está muy bien, ¿verdad? Bueno, pero el pueblo unido jamás será vencido contiene una verdad cierta, ¿no? Y ustedes son los representantes del pueblo, así que únanse, por favor, porque nos hace mucha falta. Y aquí sí acabo, porque esto es lo que les quería decir. Acabo, de verdad. Acabo, un momento, acabo. No, es lo último. Hay una frase que suena muy mal. A veces la verdad suena mal, por eso preferimos las mentiras. Que suena muy imperialista y muy mal, pero yo se la voy a decir. La dijo François Mitterrand, el presidente de la República Francesa, y dijo en una ocasión, si nosotros tuviésemos América Latina. Si nosotros tuviésemos América Latina. Mitterrand, que no se chupaba el dedo, no quería decir que tenía ganas de invadir América Latina ni nada de eso, aunque los franceses también hicieron sus pinitos, ¿verdad? Como todos sabemos. Lo que quería decir era, ojalá nosotros tuviésemos una lengua universal. Y lo decía el presidente de la República Francesa, y lo decía el francés. Y nosotros tenemos una lengua universal. Ese es nuestro mayor tesoro. Esa es nuestra mayor riqueza, en todos los sentidos. Por supuesto, tenemos otras lenguas. El ministro Urtasun y yo tenemos el catalán y hablamos en catalán, y yo hablo en catalán con muchos de los colegas que están aquí, con mi mujer, y es fantástico, y hay que protegerlo, y hay que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos una lengua que es universal. Y esto es nuestra máxima riqueza.
Tenemos que prestigiarla, tenemos que difundirla, tenemos que ayudar, tenemos que defenderla. Aquí tengo a mi amigo Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que es una persona mucho más sensata y mucho más prudente que yo y que nunca dirá lo que yo voy a decir. Pero este instituto, que está haciendo un trabajo extraordinario, necesita muchos más recursos para proteger, para difundir, para prestigiar. Se está riendo porque sabe que tengo razón. Es así. Yo no sé si nuestros políticos, y cuando hablo de los políticos no digo españoles, hablo de todos los políticos de nuestra lengua, son conscientes de que esa es nuestra principal riqueza. Creo que no lo han sido durante mucho tiempo. Y si lo han sido, peor, porque no han obrado en consecuencia. Necesitamos que obren en consecuencia, necesitamos que sean conscientes de esa riqueza y que la pongan en valor. Lo primero que hizo Donald Trump al llegar al poder fue borrar de la web de la Casa Blanca el español. Todo lo que ataca a Donald Trump es bueno. O sea que, por favor, defiendan el español. Y nada más, muchas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, el escritor Javier Cercas, por estas palabras que nos entusiasmaron mucho en este inicio de nuestra Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y con esta intervención damos por finalizado el acto inaugural de esta versión de nuestra Filbo. Los esperamos durante estos 17 días aquí en Corferias para que juntos vivamos la Filbo con España, país invitado de honor, La Guajira, departamento homenajeado, más de 2.300 actividades culturales y académicas, 500 invitados nacionales e internacionales y más de 570 expositores que nutrirán la muestra comercial de esta nueva edición. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y feliz noche. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.